paz y las bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Amnistía general para todos los presos en todas las prisiones del mundo. Era lo más destacado en esta declaración el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Junto a la confirmación de la muerte del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y su entrada en estado coma de muerte clínica, de la cual no le salvará a nadie. ¿Cómo y por qué? Más detalles los encontrarán en esta declaración del Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, escrita bajo fecha del 12 de febrero del 2022, y cuyo título: Declaración urgente. El buscador de la verdad nunca se cansa de buscarla. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso, no hay poder sino por Dios, y que las bendiciones y la paz de Dios estén sobre Mohammed, el mensajero de Dios, y sobre aquellos que siguen su camino hacia Dios, basados en la clara visión procedente de Dios, el Gran Corán. Oh aquellos que cuestionan la orden que emití acerca del indulto total y general para todos los presos en las cárceles de los países del mundo, con el pretexto de que entre ellos hay asesinos. ¿Acaso quieren enseñarle al califa universal de Dios las leyes jurídicas en la religión de Dios? ¿O le enseñará a Dios quien le eligió y seleccionó para ser su califa en la tierra y sobre el mundo entero? ¿O es que quieren ser copartícipes de Dios en la elección del califa de Dios, el único, el invencible, quien no involucra a nadie en su juicio y decisión de elegir a su califa? Ni vosotros, ni los genios, ni los mundos, ni siquiera los ángeles cercanos a Dios, tenéis el derecho de participar en la elección del califa de Dios, el Imam al-Mahdi. E insisto en decir que ni tanto ustedes como ellos tenéis elección acerca de este asunto, puesto que no sois más sabios que Dios. Gloria a Él, crea lo que Él quiere y elige a quien quiere, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Tu Señor crea lo que quiere y elige a quien quiere, mientras que ellos no tienen elección. Gloria a Dios y ensalzado sea, por encima de lo que le asocian. Tu Señor conoce lo que ocultan sus pechos y lo que manifiestan. Dios, no hay más Dios que Él. Alabado sea en esta vida y en la otra. Suya es la decisión, y a Él seréis devueltos. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم إليه ترجعون صدق الله العظيم. En cuanto al tema del indulto total y general mundial, para todos los que están en las prisiones de los mundos dirán: hay por ahí dentro en las prisiones asesinos criminales. Les contesto diciendo: si hubiera justicia, equidad, prosperidad, educación para los pueblos del mundo, e iluminación para los corazones de la gente, con la luz del verdadero conocimiento de la verdadera declaración explicativa del Gran Corán, entonces la corrupción en la tierra y el derramamiento de sangre hubiera terminado, puesto que las enseñanzas del Gran Corán son misericordia de Dios para los mundos. ¿Cómo puedo perdonar a unos y dejar en prisión a otros, mientras que fueron encarcelados y sometidos a juicios injustos? Puede que hayan confesado algo bajo los látigos de torturar gente. Sus juicios no se basan en evidencias, pruebas definitivas o en testigos notarios. Más bien, todas las sentencias de sus juicios se basan en la tortura por mera acusación y carecen de pruebas claras. Mientras tanto, el verdadero yihad combativo es de aquel que se esfuerza por la causa de Dios en defensa propia. A Dios no le gusta la corrupción ni el derramamiento de sangre inocente.
Y mantengo mi argumento en contra de los que cuestionan mi orden acerca del indulto total y general para todos los presos, y digo, ¿podrán ustedes garantizarle al imam al-Mahdi, Nasser Muhammadin al-Yamani, que todos los tribunales del mundo han juzgado a los presos con el juicio de Dios, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso? ¿Es entonces el juicio de la ignorancia lo que desean? ¿Y qué mejor juez sino Dios para la gente que tiene certeza? Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Y el foco de la injusticia está en las prisiones, y de forma general en las cárceles de seguridad de inteligencia nacional de los países del mundo. Lo que llaman seguridad nacional o inteligencia para la seguridad del Estado e investigaciones generales. ¿De verdad creéis que me vais a servir de algo si voy en contra del mandamiento de Dios, en las palabras de Dios Todopoderoso? Juzga entre ellos según lo que Dios ha revelado. No sigas sus antojos y ten cuidado con ellos. No sea que te desvíen de algo de lo que Dios te ha revelado, y si se apartan, ten seguro de que Dios quiere afligirlos a causa de algunos de sus pecados. Realmente muchos de los hombres están descarriados. ¿Es entonces el juicio de la ignorancia lo que desean? ¿Y qué mejor juez sino Dios para la gente que tiene certeza? Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Por el amor de Dios, ¿cómo es que en Arabia Saudita se ejecutó una ley que penalizaba a los infractores de las leyes del permiso de residencia, con 15 años de cárcel y una multa de 1 millón de reales saudíes? Y esto es solo una ley para los infractores de las leyes del permiso de residencia. ¡Qué maravilla! ¿Qué es lo que consiguió con esto el príncipe heredero Mohammed bin Salman, el que todavía sigue inmerso en los tormentos de la muerte clínica? El gobernante más tirano e injusto que gobernó al pueblo saudí de entre todos los que gobernaron al pueblo de Hijaz de la casa de Saúd, y el gobernante más injusto de entre los gobernantes de los musulmanes, más bien Mohammed bin Salman, es el más opresor y el más tirano de todos. Entonces, ¿qué leyes jurídicas son estas que inventó en su sistema de gobierno, solo por violar las leyes del permiso de residencia, aunque no haya violación de derechos humanos en este caso? Esta ley no es aceptada ni por razón ni lógica. Entonces, ¿qué es lo que dejó Mohammed bin Salman al gobernante para juzgar en los delitos en que se cometen crímenes reales? Luego, ¿qué queda juzgar en las verdaderas leyes de disuasión para evitar la corrupción en la tierra? Si esto es solo su juicio que condena a los infractores de la ley del permiso de residencia, que buscan su sustento y que no es un crimen que viola los derechos humanos, entonces, ¿cómo será su juicio del Código Penal en contra de aquellos que violan de verdad los derechos humanos? ¿O es que las leyes de la religión de Dios quiere tirarlas en contra de la pared? Pero aquellos que violaron la ley del permiso de residencia solo buscan un sustento halal en la vida, y este va y condena al infractor de la ley del permiso de residencia a 15 años de prisión y 1 millón de riales saudíes, para aquellos que dieron cobijo al infractor de la ley del permiso de residencia. ¿Cómo puede ser que esta sanción económica sea mayor que la cantidad que se paga por el precio de sangre en el caso de homicidio involuntario? Entonces, ¿qué dejó Mohammed bin Salman en las leyes del Código Penal para evitar la opresión del ser humano en contra de su prójimo? Hay una diferencia inmensa entre él y los gobernantes anteriores de la casa de Saúd. Disponían de un sistema de deportación que pagaba los gastos de deportación para los infractores de la ley del permiso de residencia.
y se le olvidó a Mohammed bin Salman, que es uno de los guardianes de la mezquita al-Haram, la mezquita de la Meca, que es destino de peregrinación de todo el mundo islámico. Desde cualquier remoto camino de los mundos, desde las 4 direcciones, para la peregrinación y larga estancia para el culto del Umra, y un ingreso económico grande para Arabia Saudita, considerablemente bueno y halal, mejor de lo que ingresan todos los países del mundo en cuanto a los ingresos del turismo, porque la mayoría de estos ingresos proviene de cometer obscenidades y pecados prohibidos por Dios que dañan a las sociedades humanas. ¿O es que me quieren enseñar cómo juzgar con la ley que Dios ha revelado? ¿Cómo es que Dios vaya a elegir a su siervo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, y luego hacerle el califa de Dios sobre el mundo entero, sin hacerle ser el más avanzado en conocimiento que todos los eruditos del mundo entero? Sino solo para juzgar entre la gente con la verdad. ¿Qué os pasa? ¿Qué manera de juzgar es esta? Asimismo, oh amados míos en el amor de Dios, oh ustedes que fueron condenados injustamente a prisión, a vuestro saber, que cuando Dios me empodere sobre los mundos, perdonaré a todos los presos del mundo y los dejaré bajo libertad, un indulto total y general para todos los presos del mundo. Serán tratados bien, perdonarles a todos por si seguían hacia el camino de Dios, a vuestro pesar y a pesar de todos los gobernantes de los mundos. Soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Dios me da la autorización a elegir perdonarles o no al principio del asunto, antes de enseñarme las leyes penales que le impiden al hombre oprimir a su prójimo, para lograr la reforma en los mundos y prohibir la corrupción en la tierra. Inicialmente, tengo el derecho a emitir indulto total y general para todos los presos del mundo, para así enseñarles después las verdaderas enseñanzas de la religión de Dios, el Islam. De la misma forma que le dio la autorización de elegir al califa de Dios en la tierra, Dhul Qarnayn, en las palabras de Dios Todopoderoso. Así cuando hubo alcanzado el poniente del sol, encontró que éste se ponía en un manantial cenagoso, y halló junto a él a una gente. Dijimos Dhul Qarnayn, o los castigas o adoptas con ellos una actitud de bien. Dijo, al que sea injusto lo castigaremos, y que después volverá a su Señor, que lo castigará con un castigo abominable. Pero quien crea y actúe con rectitud, tendrá la recompensa de lo más hermoso, y le decretamos de nuestro mandato lo fácil. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا صدق الله العظيم. Se refiere a las leyes de los crímenes de la corrupción en la tierra, para que sean aclaradas después a sus siervos, así que les perdonó al principio, para luego aplicar estas leyes en contra de aquellos que corrompen de nuevo en la tierra, después del indulto total y general, derramando injustamente la sangre de sus prójimos. Y no es que el que mata le condenamos siempre a muerte, hasta comprobar si el muerto fue oprimido o un transgresor injusto, puesto que esto es una condición fundamental de Dios para el pariente próximo del asesinado. Esto solo es para el caso en el que haya sido asesinado injustamente y no se trata de un transgresor injusto. Por eso Dios Todopoderoso dijo: no matéis a nadie que Dios haya prohibido, sino con justo motivo. Si se mata a alguien sin razón, damos autoridad a su pariente próximo, pero que no cometa ningún exceso en matar, pues realmente su derecho ha sido amparado. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل
إنه كان منصورا. صدق الله العظيم. Y este no lo atacó para matarle, sino que se vio obligado a defenderse, entre paréntesis, asesinato en defensa propia. Mejor dicho, el que se defiende a sí mismo es un combatiente por la causa de Dios. ¿Acaso es justo juzgarle por asesinato y hacerle pagar el precio de la sangre del asesinado transgresor? Me refugio en Dios a no ser de los injustos. Más bien, después del empoderamiento sobre los mundos, es un asunto obligatorio establecer las leyes penales que prohíben la corrupción en la tierra, para evitar la opresión del hombre a su prójimo. Pero esto va a ser juzgando con la ley que Dios ha revelado con la verdad. No mataré a nadie al que se aprobó en su contra el delito de la fornicación apedreándole hasta la muerte, puesto que esto es una ley satánica proveniente del mismo Satanás, para dañar la imagen de la religión de Dios el Islam en los ojos de los mundos. Más bien, la sentencia es de 100 latigazos para cada fornicador y fornicadora en presencia de un grupo de creyentes. Y el ladrón será también azotado en su mano con un látigo, en proporción a su delito del hurto, y se duplica siempre que tenga más antecedentes. Y por eso no encontramos a Dios especificar el número de latigazos hasta que sangre el dorso de su mano izquierda, debido a la torsión del látigo, que se dobla desde la palma hasta el dorso de su mano, y el número de los latigazos depende de la magnitud del crimen, y por eso Dios no especificó el número de latigazos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Al ladrón y a la ladrona castigarles latigando sus manos, hasta provocar cortes en las mismas, como retribución de lo que han cometido. Como castigo ejemplar de Dios, Dios es poderoso, sabio. Quien se retracte después de la injusticia que cometió y rectifique, Dios volverá a él. Es cierto que Dios es perdonador y compasivo. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Con la condición de que siempre lo robado no sea algo para comer y saciar el hambre. Distorsionaron y mucho los falsificadores a las leyes de la religión de Dios. Más bien, el colmo es su comprensión errónea del versículo cuando creen que Dios se refiere a la amputación de las manos del ladrón. En las palabras de Dios Todopoderoso, al ladrón y a la ladrona castigarles latigando sus manos, hasta provocar cortes en las mismas, como retribución de lo que han cometido. Como castigo ejemplar de Dios, Dios es poderoso, sabio. Quien se retracte después de la injusticia que cometió y rectifique, Dios volverá a él. Es cierto que Dios es perdonador y compasivo. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Más bien, las cortes en la mano es debido al giro del látigo sobre la mano. Luego el dorso de la mano empieza a sangrarse debido a las heridas causadas por el látigo. ¿O es que las mujeres de los ministros de Egipto, en la época del faraón, al ver la belleza de José, al cortar sus propias manos, acaso Dios se refirió a que las amputaran? Más bien, se refiere a que cortaron sus manos con el cuchillo, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Cuando se enteró de sus murmuraciones, las invitó y les preparó un banquete, dando a cada una de ellas un cuchillo muy afilado, y dijo: «Sal ahora ante ellas». Y cuando lo vieron, se quedaron maravilladas y se cortaron las manos sin darse cuenta. Dijeron: «Válganos Dios, esto no es un ser humano, sino un ángel noble». Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا
وآتت كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم صدق الله العظيم. Entonces Dios Todopoderoso se refiere al ladrón y a la ladrona castigarles latigando sus manos hasta provocar cortes en las mismas, como retribución de lo que han cometido, como castigo ejemplar de Dios. Dios es poderoso y sabio. Quien se retracte después de la injusticia que cometió y rectifique, Dios volverá a él. Es cierto que Dios es perdonador y compasivo. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Es decir, heridle en la mano a golpe de látigo, y de acuerdo con la magnitud y lo que le corresponde al crimen. El gobernante lo determinará, y la víctima del robo tiene derecho a perdonar al ladrón por Dios, a cambio de su arrepentimiento ante el Señor. Y si vuelve a cometer algún robo, el castigo a latigazos se le duplicará. De todos modos, hemos explicado las leyes detalladamente en declaraciones explicativas anteriores. Oh mis amados por Dios, aquellos que preguntan, más bien les perdonamos al principio, puesto que es un acto de generosidad de Dios el Señor de los mundos, hacia sus califas en la tierra al principio del asunto, como una misericordia de Dios para los mundos, porque la gran mayoría de la gente ignoran en su conocimiento las leyes que Dios ha revelado en el decreto de su libro, para evitar la opresión del hombre en contra de su prójimo, y ciertamente la promesa de Dios es verdad, y es el más misericordioso de los misericordiosos. Dado que los gobernantes en la era de la revelación del Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani fueron injustos todos con sus pueblos, y por eso la tierra se llenó de opresión y tiranía, entonces al decir vosotros esto, es como pretender que las leyes penales existentes antes de la revelación del califa de Dios el Imam al-Mahdi fueran las leyes de Dios, y que los gobernantes de los países del mundo juzgaron con la justa ley de Dios. Así que, mientras juzgan los gobernantes del mundo con las leyes que Dios ha revelado, entonces la tierra está llena de justicia. Luego no hay necesidad de revelar al califa de Dios el Imam al-Mahdi para llenar la tierra de equidad y justicia. Aportad vuestra prueba, si es verdad lo que decís. Eso está lejos de la verdad, muy lejos, y les juro por Dios, el Señor de la tierra y los cielos, si los gobernantes musulmanes gobernaran aún todavía con las leyes que Dios reveló, no habría necesidad para Dios de revelar a su califa sobre todo el mundo. Pero quizás en algunos asuntos los incrédulos, y especialmente los incrédulos que muestran humanismo, son más justos que muchos gobernantes musulmanes. Más bien, me refiero a los incrédulos que no conspiran ni luchan en contra de los musulmanes por culpa de la religión. A estos les encontrarán hermanos en humanismo, mientras que la mayoría de los musulmanes carecen de esto. Más bien, de entre los musulmanes, quienes son la gente más alejada del Islam, la religión de Dios con la que ha revelado a todos sus mensajeros y profetas, desde el primero hasta el último, el profeta y letrado Muhammad, el mensajero de Dios, que Dios los bendiga a todos y les conceda paz. No hago diferencia entre ninguno de sus mensajeros con la religión del Islam, la misericordia de Dios para los mundos, y me proclamo un musulmán fiel y devoto. Y no soy un politeísta asociándole a Dios socios en mi devoción, y que la paz de Dios esté sobre los profetas mensajeros, y alabado sea Dios el Señor de los mundos. No le debe al califa de Dios seguir los caprichos de los musulmanes o de los incrédulos, que Dios me libre de ser de los injustos. Más bien, juzgo con la ley que Dios ha revelado para no ser uno de los injustos y de los corruptores en la tierra, y alabado sea Dios Señor de los mundos. ¿De verdad creen que los líderes mundiales dirán abracadabra, como si dieron reconocimiento al califa de Dios el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani? Más bien, no le dan ningún valor,
hasta que llegue el momento en el que se los llevará a Dios con un doloroso castigo. Aquí está el ejemplo de Mohammed bin Salman, quien arrestó y encarceló a los seguidores del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemeni en Arabia Saudita. Así entonces bin Salman encarceló a mis seguidores, hombres y mujeres, en celdas individuales. Y Dios sabe mejor lo que hacen. Juro por Dios, les juro por Dios y les vuelvo a jurar por Dios, que todos los médicos del mundo son incapaces de resucitar al príncipe heredero saudita de su muerte clínica, aunque se reunieran y trabajasen todos juntos por ello. Oh musulmanes, las cuerdas de las mentiras son cortas, así que ya veremos a quién Dios va a deshonrar, y desafío a Mohammed bin Salman reaparecer en público y exponer al califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemeni, diciendo: «Oh tú que calumnias a Dios, he aquí estoy vivo junto a mi Padre, y Dios no nos afligió con nada malo de lo que ya nos prometiste, si desobedecemos tu orden de dejar bajo libertad a tus seguidores». Lejos de la verdad, muy lejos, ¿cómo es que os van a hablar Mohammed bin Salman y su padre? Más bien les juro por Dios que no quiero mencionar a Salman con respecto a sus canas, a pesar de su muerte. En cambio es suficiente para mí desafiar al dinosaurio, al príncipe heredero saudí que encarceló a mis seguidores saudíes, junto a otros pocos extranjeros en su país de Arabia Saudita. La fabricación de vídeos falsos no les beneficiarán en nada. Oh ustedes que fabrican manipulando vídeos antiguos para hacer reaparecer a Mohammed bin Salman en la pantalla de la televisión saudita, dirigiéndose a los mundos diciendo: «He aquí estoy, y sean testigos de que Nasser Mohammed el-Yemeni es de los embusteros, y que afirma ser el califa de Dios sobre los mundos». ¿Qué forma más fácil es esta de exponer a Nasser Mohammed el-Yemeni si realmente es un mentiroso? Entonces, ¿qué es lo que les impide aparecer en la televisión saudita para comunicarle a los mundos el caso de Nasser Mohammed el-Yemeni, que calumnia a Dios pretendiendo que es el califa de Dios sobre todo el mundo? Entonces, oh gente, qué fácil es exponer a Nasser Mohammed el-Yemeni si fuera uno de los mentirosos. Pero soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemeni, el califa de Dios sobre el mundo entero. Dios hizo que Mohammed bin Salman en concreto sea el ejemplo a dar para aquellos que desobedecen la orden del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemeni, una vez que les haya quedado claro a los mundos que Nasser Mohammed el-Yemeni es verdaderamente uno de los veraces. ¿O es que seguirán inventando y fabricando escenas de él en sesiones del Consejo Consultivo? Os ponéis a recopilar las imágenes de las cámaras de vigilancia instaladas en las paredes del Consejo Consultivo. Así que recopiláis las imágenes y las editáis convirtiéndolas en un solo vídeo, como si fuera nuevo, y eso lo hacéis todos los martes. Lejos de ser verdad, muy lejos, solo los ingenuos creerán vuestros vídeos fabricados. ¿De quién se están riendo? De hecho, si los más idiotas lo notarán, entonces ¿y qué hay de los inteligentes? De todos modos, Mohammed bin Salman fue el quien apresuró esta calamidad que le sobrevino, por lo que Dios lo mató mediante la muerte clínica, a pesar de que le aconsejé que pensara, apreciara y eligiera lo que es bueno para él. Quizás así, de esta forma, Dios le dará más honor a su propio honor. Sin embargo, Mohammed bin Salman se negó, por lo que Dios le frenó en su límite mediante la muerte clínica, y los criminales sabrán lo que son las agonías y la inmersión en la muerte clínica. Más bien, tenía la intención de asesinar al califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemeni, pero Dios fue más rápido en el engaño que Mohammed bin Salman, por lo que se lo llevó mediante la muerte clínica. En un abrir y cerrar de ojos, mediante el COVID con la orden de Dios cuya velocidad supera la de la luz, la orden de Dios sé y es, y antes de la victoria mediante el planeta Sájar, entre paréntesis planeta X o Nibiru. Y la muerte les llegará también a otros criminales que odian lo que Dios ha revelado en su libro el Gran Corán, y odian la complacencia de Dios, y odian a su califa, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemeni, los aliados de Donald Trump, el ser más malvado. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso,
Realmente a los que se han echado atrás, después de haberles quedado clara la guía, el demonio los ha seducido y les ha dado falsas promesas. Eso es porque ellos dijeron a quienes aborrecen lo que Dios ha hecho descender: os obedeceremos en algunas cosas, pero Dios conoce sus secretos. ¿Cómo estarán cuando los ángeles se los lleven golpeándoles la cara y la espalda? Eso será porque siguieron lo que enoja a Dios y despreciaron lo que le complace, y Él hizo que sus obras se perdieran. Pues que creen los que tienen una enfermedad en su corazón, que Dios no hará que afloren sus resentimientos. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم صدق الله العظيم. ¿Acaso no le dije a Mohammed bin Salman en una declaración antigua que el satánico Donald Trump, el aliado de Satanás, que nos sedució para codiciar el reino, familia al-Salman, por eso os prometió que el poder será vuestro exclusivamente para la casa al-Salman, pero con la condición de cumplir con su plan sionista? Y emití una declaración en la que dije que Trump no cumplirá con sus promesas, tanto las que le hizo a Mohammed bin Salman como a cualquier otro, porque simplemente Donald Trump no es el dueño del dominio del reino de Dios, da el dominio a quien él quiere y se lo quita a quien él quiere. Oh, gloria a Dios el Grande. Estas son sus noticias en el Gran Corán, desde la revelación del Corán desde hace ya 14 siglos. ¿Acaso sabían lo oculto en el futuro que si te hicieras a cargo del poder, oh Mohammed bin Salman, cortarías tus lazos parentescos torturando a tus familiares con el fin de hacerte con el poder, mientras que tus familiares y de tu propia sangre? Estas son vuestras noticias proféticas en el libro del gran y decisivo Corán, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Y no es cierto que si llegarais a gobernar, sembraríais la corrupción en la tierra y cortaríais vuestros lazos de sangre. Esos son aquellos a los que Dios ha maldecido, ha ensordecido y les ha cegado los ojos. ¿Acaso no meditan el Corán, o es que tienen cerrojos en el corazón? Realmente a los que se han echado atrás, después de haberles quedado clara la guía, el demonio los ha seducido y les ha dado falsas promesas. Eso es porque ellos dijeron a quienes aborrecen lo que Dios ha hecho descender: os obedeceremos en algunas cosas, pero Dios conoce sus secretos. ¿Cómo estarán cuando los ángeles se los llevarán golpeándoles la cara y la espalda? Eso será porque siguieron lo que enoja a Dios y despreciaron lo que le complace, y Él hizo que sus obras se perdieran. ¿O es que creen los que tienen enfermedad en su corazón que Dios no hará que afloren sus resentimientos? Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم صدق الله العظيم. Y no fue Dios injusto con vosotros, sino que vosotros lo fuisteis con vosotros mismos. No os conformasteis con encarcelar a mis seguidores saudíes, mujeres y hombres, sino que os atrevisteis a pensar en matar al califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.
Entonces Dios fue el más rápido en conspirar que Mohammed bin Salman y su compañía, para que os quede claro que Nasser Mohammed el-Yemani es verdaderamente uno de los veraces. Asimismo, y de la misma manera, los diminutos y letales soldados de Dios coronavirus derrotarán a otros enemigos de Dios y su califa. No aprendieron la lección de lo que les pasó a aquellos que conspiraron antes y ellos lo saben, pero sin embargo, no consideraron lo que le sucedió a Mohammed bin Salman y su padre. Y dado que soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi sobre todo el mundo, entonces vamos a mirar y a ver si Dios verdaderamente lleva a cabo su mandato y juicio, y empoderará a su siervo y califa sobre el mundo entero con su fuerza y poder, o que la elección de Dios sea solo tinta sobre el papel, gloria a Él el Señor de los mundos. Juro por Dios el Señor de la tierra y de los cielos, que si este es el caso, entonces habréis mentido. Veréis de la orden de Dios el uno, el omnipotente, al castigar, lo que hará que sus corazones alcancen sus gargantas del horror. Más bien, el horror de ese día hará encanecer a los adolescentes, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Si no creéis, ¿cómo vais a libraros de un día que hará encanecer a los adolescentes? El cielo se entreabrirá, se cumplirá su promesa. Esto es un recuerdo, el que crea que emprenda camino hacia su Señor. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. Esperad pues, nosotros también esperamos con vosotros al juicio de Dios, el mejor y el más rápido en juzgar. Y tanto que os aconsejé bien, pero no amáis a los buenos consejeros, y os escucho decir, está a punto de surgir una tregua entre vosotros y lo que llamáis coronavirus. Eso está lejos de la verdad, muy lejos, y les juro por Dios, el Señor de la tierra y los cielos, que Dios elevará la magnitud de sus guerras cósmica y coroniana hasta que llegue el cumplimiento de la promesa de Dios, que es la de empoderar a su siervo califa, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemani, sobre el mundo entero, de acuerdo con la promesa de Dios en el decisivo libro del Gran Corán, en las palabras de Dios Todopoderoso. Si hubiera un Corán en virtud del cual pudieran ponerse en marcha las montañas, agrietarse la tierra, hablar los muertos. Por el contrario, Dios tiene el mando de todo. ¿Acaso no saben los que creen que si Dios quisiera guiar a todos los hombres, la desgracia no dejará de golpear a los que se niegan a creer o rondar cerca de sus hogares a causa de lo que hicieron, hasta que la promesa de Dios llegue? Pues ciertamente Dios no falta lo prometido. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Entonces todas las personas del mundo serán guiadas hacia el camino de Dios, pero después de destruir y castigar a quien quiera, dado que la mayoría de la gente son como las vacas, no hacen uso de razón. Con todos mis respetos a los rebaños, puesto que son más extraviados aún que los propios rebaños de la vía recta de Dios, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. ¿Crees que la mayoría oye no entienden? No son sino como rebaños. No, más extraviados aún del camino. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله العظيم. Juro por Dios, les juro por Dios y les vuelvo a jurar por Dios, si una persona pensante le da a su mente la oportunidad de pensar, y luego leerá la serie de las declaraciones explicativas acerca del coronavirus, escritas por el imam al-Mahdi, no se arrepentirá,
sino que sabrá que se trata de un asunto peligroso y que la gente está alejada del siervo califa de Dios, el Imam al-Mahdi, sobre todo el mundo. Y que lo que están experimentando ahora mismo es una guerra cósmica y coroniana librada por Dios. Y ya veremos si la guerra del cielo, la tierra, las montañas, el mar, el sol y la luna, el planeta Sácar, entre paréntesis planeta X Univiru, y la guerra librada por los soldados de Dios coronavirus, y aquí me refiero a los que poseen la destreza extrema de entre los COVID. Y veremos si aceptan una tregua antes de someter a los cuellos de los mundos, en obediencia al siervo califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani. Lejos de ser verdad, muy lejos, más bien no dan tregua excepto por orden directa de Dios. También los soldados de Dios Omicron, que poseen una coalición extrema en destreza y resistencia, las que por cierto ustedes creen que llegaron para salvaros de las células anteriores del COVID. Lejos de ser cierto está eso muy lejos, y les juro por Dios, el Señor de la tierra y los cielos, Dios las envió como refuerzo para las células anteriores del COVID, y pronto lo sabrán. ¿Cómo puedo lamentarme por gente criminal, que odian al verdadero pregonero proveniente de Dios y su siervo, y que odian la complacencia de Dios? Y les anuncio la muerte a la mitad de la población humana adulta, como desafío de Dios mediante las diferentes cepas de la diminuta criatura de sangre oculta, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Dios no se avergüenza de utilizar un ejemplo cualquiera, ya sea la de la diminuta criatura oculta o de algo más grande. Los que creen reconocerán la verdad procedente de su Señor, pero los que se niegan a creer dirán: ¿qué pretende Dios con este ejemplo? Extraviar con él a muchos y guiar a muchos, pero sólo los que se apartan de la obediencia se extraviarán. Esos que rompen el pacto con Dios después de haberse comprometido, separan lo que Dios mandó mantener unido y corrompen en la tierra, esos son los perdidos. ¿Cómo es que no creéis en Dios si estabais muertos y os dio la vida? Luego os hará morir y de nuevo os dará la vida, y volveréis a Él. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Oh Dios, te doy testimonio de que nunca lamentaré lo que les vaya a pasar a los soberbios arrogantes, aquellos que si ven el camino de la verdad de su Señor, no lo toman como camino, y no dan reconocimiento a la verdad después de haber comprobado que es la verdad, por lo que Dios extraviará sus corazones. Y cuando ellos se desviaron de buscar la verdad a causa de su soberbia, Dios desvió sus corazones, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Alejaré de mis signos a quienes se llenan de soberbia en la tierra sin razón, esos que aunque vean todo tipo de signos no creen en ellos, y aunque vean el camino de la guía recta no lo toman como camino, pero que si, en cambio, ven el camino de la perdición lo toman como camino, eso es porque han negado la verdad de nuestros signos y son indiferentes a ellos. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق الله العظيم. Mi Señor, no dejes en pie sobre la tierra ningún hogar de este tipo de incrédulos, pues si los dejas, extraviarán a tus siervos y no engendrarán sino libertinos e incrédulos. No seguirán tu guía y no dejarán a tus siervos seguirla, y se apartarán y harán a la gente repelar de la verdad, y junto a ellos
los que no oyen ni hacen uso de razón de entre sus compañeros en el infierno. Oh Dios, mi Señor, doy testimonio de que no soy partidario de ningún partido político o religioso. Oh Dios, mi Señor, han extraviado a tus siervos y han aumentado la corrupción en la tierra. Oh Dios, mi Señor, tú conoces mejor a tus siervos y conoces muy bien a tus enemigos y a los enemigos de tu siervo. Ni ellos siguieron tu guía, ni dejaron a los demás guiarse hacia ti. Destrúyelos a todos en pedazos y no dejes a ninguno de ellos con tus palabras perfectas. Oh Dios, mi Señor, tú sabes que tu siervo luchó por tu causa durante 17 años, llamando a tu camino recto, con una visión muy clara procedente de ti, la declaración explicativa del Gran Corán. Oh Dios, mi Señor, hacia ti van mis ruegos que apresures la destrucción de aquellos que por mucho que conozcan el camino de la verdad procedente de su Señor, no lo toman como camino. Y guía en cambio aquellos de entre tus siervos, que si conocieran el camino de la verdad procedente de su Señor, lo tomarían como camino. A estos últimos tu siervo desea que los guíes a todos, y tú eres para ellos más misericordioso que tu siervo, y tu promesa es verdad, y tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el Califa de Dios y su siervo, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.